Hola a todos de nuevo, pues estamos aquí en la Sierra de Gredos, en un sitio maravilloso, donde estamos haciendo un retiro de yoga y de meditación, y estoy con una persona que es muy importante para mí en estos momentos porque es mi profe de yoga. Y nos hemos retirado aquí a la sierra, muy cerquita de Toledo, de Madrid, a 2 horitas de Madrid, ¿no? A un sitio espectacular para seguir con nuestra formación de yoga. Así que, como os decía, tengo aquí a Violeta Arribas, que es mi maestra, y la quería aprovechar durante este fin de semana para que nos contara un montón de cosas sobre el yoga, sobre la meditación, el ayurveda. Y hoy os la voy a describir brevemente porque, bueno, ha hecho tantas cosas que yo creo que nunca podríamos terminarlas. Pero brevemente, Violeta es investigadora en los aportes de la meditación y del yoga y de la ayurveda al cuerpo, a la mente y al alma humanas. También es consultora de salud ayurveda, escritora. ¿Cuántos libros tienes publicados? Pues se han publicado 2 y estoy escribiendo el tercero. El tercero. ¿El primero se llama? El primero se llama Yoga y Ayurveda, de la ansiedad, a la salud integral. El segundo, dirigido a niños. Y el segundo, enfocado a preadolescentes, más bien, es Yoga y Meditación para niños. El gato yogi y el bosque que meditaba. Muy bien. ¿Y dónde los podemos encontrar estos libros? Bueno, la verdad es que están en todas las librerías físicas y online más importantes, enseguida. Bueno, en el yoga internet para aparece. niños, muy importante. Si os interesa el tema, ya sabéis, Violeta Arribas tiene un libro maravilloso para los jóvenes adolescentes. ¿Qué más cosas? Es formadora en la tradición Raja y Hatha, se ha formado en la India y también en Vipassana, en Sri Lanka, y bueno, muchas cosas más. Pero vamos a ello, vamos a hacerte una entrevista Muy para bien. saber, después de todo esto, Violeta, ¿quién era Violeta antes de meterse en todo este camino del yoga, de la meditación? ¿Quién era Violeta Arribas? Pues bueno, Violeta supongo que como muchas personas se preocupaba más de la fama, de tener una cierta posición social, de ganar dinero. Creo que hemos sido mucho educados en esa línea, en desarrollar un determinado papel social y en dirigir nuestros pasos más a metas un poco más materiales o a la autoimportancia, ¿no? Y Violeta entonces, precisamente por buscar en esa línea, pues tenía bastante ansiedad, hasta tal punto que trabajando en una multinacional pues tuvo una crisis de ansiedad y tuvo una baja por pánico y agorafobia bastante importante, que yo creo que el sufrimiento es como esa catapulta hacia la búsqueda de quién es realmente. Pues conmigo fue así. El sufrimiento de aquella época es lo que me impulsó a buscar en el yoga, ¿no? Como encontrar el camino del bienestar y saber quién era realmente más allá de ese nombre y de ese personaje y bueno, y de todo lo que me habían enseñado o instruido. Porque detrás de todas las personas que comenzamos este camino del autoconocimiento, del yoga, detrás hay una vida que suele ser muy corriente. Claro. Porque muchas personas también se creen que esto del yoga todavía es raro, o la meditación, o bueno, conocerse un poquito más, Sí. pero no. Detrás de esta lección de vida suelen haber vidas muy corrientes, como la de Violeta, como la mía, la de muchísimas personas. Y Violeta, en su caso, cuenta realmente cómo es la ansiedad de esta vida, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a vivir con la prisa, con el estrés, lo que le lleva a un estado en el que dices, paro porque esto no tiene mucho sentido. No solo tiene mucho sentido, es que se pasa realmente mal y enfermas física y psíquicamente. Entonces las vías tradicionales es acudir al psiquiatra, es tomarte pastillas, pero no es la solución. La solución no está ahí. De hecho, puedes parchear el problema, pero no encontrar un grado medio de bienestar que continúe en el tiempo, aunque bueno, pues fuera, evidentemente, las cosas a veces nos van mejor, a veces nos van peor. Entonces nunca la solución va a venir por ahí. Tienes que buscar. El yoga es una puerta abierta a encontrar las claves para eliminar el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué sufro? ¿Por qué realmente estoy sintiéndome así? ¿De dónde vienen esos sentimientos? ¿Cuáles son las causas? Y te regala pues un conjunto de técnicas para
acabar con ese sufrimiento, para encontrarte bien, que es lo que queremos todos. Porque también hay una visión a veces generalizada de que el yoga es algo como muy abstracto, muy espiritual, pero es que detrás de la ciencia del yoga hay precisamente toda una ciencia, ¿no?, milenaria, estudiada desde hace muchísimo tiempo, muchos más que la actual medicina moderna. Sí. O sea que realmente hay todo un sistema estudiado, Verificado por miles de años. Sí, nada es al azar. En yoga, bueno, los antiguos sabios y yogis ya se encargaron de estudiar, sobre todo, fíjate, es muy curioso, ¿no? Ahora que vuelve a estar tan en boga y hay médicos de medicina psicosomática, el yoga es la primera ciencia psicosomática, la que estudió la interrelación y el efecto de lo que ocurre en el cuerpo tiene su correlato en la mente y viceversa, ¿no? Cómo puedes enfermar, por ejemplo, del aparato digestivo, pues si estás totalmente embargado por sentimientos de tristeza o de ira, machacar el hígado. Entonces, bueno, pues nada ha sido, como te digo, nada viene al azar, todo ha sido verificado. ¿Y qué es lo bonito en nosotros? Que también lo podemos probar, que por mucho que te digan los libros o los maestros, el conjunto de técnicas psicofísicas del yoga son para estudiarlas practicarlas y ver los beneficios, que empiezas pues teniendo mejor energía, durmiendo mejor, estando más tranquilo, y eso te lleva a terrenos un poquito más sutiles, ¿no?, de exploración interna a través de la conciencia, ¿no?, a poder indagar más en profundidad en lo que es la personalidad, en cómo las trabas de tu ego muchas veces añaden muchísima cantidad de sufrimiento, ¿no?, bueno, a esos altibajos de la vida que son normales. Entonces es un camino también gradual, pero empírico, donde tú siempre vas a poder demostrar en ti mismo todas esas técnicas psicofísicas, estando mejor, claro. Porque además Violeta es experta en la ansiedad, ¿no? También por experiencia propia. Tú te has como enfocado mucho en este tipo de desequilibrio. Sí. Muchas personas en esta entrevista me habéis preguntado qué hacer, pues eso, cuando sientes momentos de ansiedad, y es muy recurrente, son muchas las preguntas. Aquí tenemos a una experta en este tema. Violeta, para aquellos que en este momento estén sufriendo, padeciendo una ansiedad, ¿tú qué puedes recomendar? Si realmente tenemos crisis de ansiedad, porque bueno, estrés elevado o una ansiedad moderada tenemos casi todos, pero si estamos ya bajo unos límites muy grandes de la ansiedad y con ataques de pánico, etcétera, lo primero que tenemos que tener claro es un plan de ataque. No vale querer liberarme de la ansiedad en un día, en un momento. Sí que yo puedo reducir el dintel de la ansiedad, sí que puedo de alguna manera parar toda esa respuesta psicofísica, todas esas reacciones que tiene el cuerpo, esas sensaciones. Puedo disminuirlas, puedo atenuarlas, pero de nada sirve si me va a volver a producirse pues dentro de unos días o de una semana. ¿Y en qué consistiría ese plan de ataque? Entender cuáles son las herramientas más eficaces contra el origen de la ansiedad. Y como eso apunta al binomio pensamiento-emoción o a nuestro sistema de creencias, es verdad que hay también factores orgánicos, si quieres luego hablamos de ellos, es decir, una predisposición genética incluso, podemos tener niveles de neurotransmisores un poquito más bajos, entonces es importante, como siempre, cuidar la dieta y a veces algún remedio externo, pero bueno, el yoga en sí mismo también puede subirnos, por ejemplo, la serotonina, ¿no?, y las endorfinas, etcétera. Pero como el quid de la cuestión está en nuestro esquema mental y poco a poco tenemos que ir fluyendo con la vida para precisamente no tener esa respuesta a la ansiedad. ¿Por qué ocurre? Porque yo no me adapto a la realidad, yo la quiero forzar. Yo quiero hacer 20 cosas en 5 minutos y eso no es posible. O a mí no me gusta cómo están actuando los demás y el control hacia los demás es muy limitado, por no decir nulo. Entonces, en el momento en el que
nuestro cerebro ve que se desborda esa respuesta, entra en un círculo vicioso de miedo, es inadaptativo totalmente, claro, y las sensaciones físicas encima le hacen creer a la persona que algo muy malo le va a pasar. Absoluto. Luego, ¿qué tengo que hacer? Saber que las técnicas más validadas por la ciencia ya para combatir la ansiedad son, desde un primer momento, ciertos asanas, ciertas técnicas de respiración y de relajación, pero no quieras salir de ello rápidamente. Esto es para que lo incorpores en tu vida poco a poco. Claro que va a hacer efecto desde la primera semana, pero yo creo que es un compañero de vida y de salud, el yoga, no solo para combatir la ansiedad, sino muchos desórdenes y saber quién eres, ¿no? Eso por una parte. Luego es verdad que, aparte de esas técnicas de control psicosomático, donde los asanas, por ejemplo, de flexión hacia adelante, de torsión espinal, son los más importantes para bajar la ansiedad, la respiración lenta, aprender a respirar lento y no hacerlo cuando te venga un pico de ansiedad, poder practicarlo varias veces al día, una respiración abdominal o completa, muy lenta, sobre todo la exhalación, aprender a hacer esa relajación consciente. A veces necesitamos ciertas ayudas, como os decía, en la alimentación, muy importante, alimentos que sean buenos para el sistema nervioso y que no nos exciten, evitar también todos los químicos, todos los procesados, los estimulantes, y muy importante, en el caso de la ansiedad, empezar a meditar, que va a ser más largo, pero más eficaz, y no solo para quitarte el problema de la ansiedad, el pánico, el miedo, sino para realizar toda una revolución interior que te permita disfrutar mejor la vida y no solo no llegar a esos extremos, sino bueno, pues evitarte muchos. Claro, la meditación requiere un camino un poco más largo y quitar esa premisa del ansioso, que es, bueno, ¿y cuándo voy a dejar de tener ansiedad, ¿no? Claro. Porque precisamente ese tipo de enfoque es el que te genera la ansiedad. Justo. El querer las cosas inmediatamente, eso es imposible. Podríamos decir que aplicar el yoga, la meditación, la alimentación saludable es como reorganizar completamente lo que ha sido tus hábitos, ¿no? Y bueno, es un camino nuevo que se emprende, pero con mucha paciencia también, ¿no? Porque la solución nunca está de manera inmediata. No está de manera inmediata. Requiere tiempo, pero si tú lo tienes claro, te vas a evitar algo que es muy típico en las personas con ansiedad, que es picar de muchas técnicas y de muchas herramientas que no tienen ni de lejos el calado que tiene, por ejemplo, el yoga y el ayurveda. Es verdad que puedes complementarlo a veces y no pasa nada malo con una breve terapia psicológica, que al final está muy ligada a la psicología, por ejemplo, cognitivo-conductual, está muy ligada al trabajo de la meditación. Lo que pasa es que contigo se va a hacer de una forma, claro, el psicólogo pues muy personalizada, va a ir a tus puntos débiles, pero bueno, no lo tenemos que desechar en ningún caso. Entonces, evitar decir, bueno, como no he visto a lo mejor lo que yo deseo en la práctica del yoga, en esta primera semana que llevo, no sé, me voy a las flores de Bach, con todos mis respetos, hay muchos coadyuvantes y todo lo que tú le puedas sumar al tratamiento, o sea, para combatir la ansiedad, mejor, pero sumarle, no sustituirlo, porque no van a tener ese calado en el sistema nervioso. Entonces se trata de, lo que hace el Hatha Yoga es equilibrar la actividad del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Uno de los dos ya sabemos que está hiperactivado, por eso tenemos ansiedad. Entonces, ¿cuál de los dos lados sería para las personas más ansiosas? ¿Qué lado es? Nosotros, que además esto es muy importante para los que practicáis yoga, porque supongo que si practicáis yoga, practicáis respiraciones, técnicas de pranayama, y utilizamos las fosas nasales que están ligadas a esos hemisferios cerebrales. Es bastante fácil de acordarse. La fosa nasal derecha, que es la solar, está ligada con el hemisferio cerebral izquierdo, que es el sistema nervioso simpático, y está permanentemente activado porque tenemos muchos estímulos, estamos siempre proyectados hacia otro momento que no es el presente, y entonces hay un desequilibrio. La fosa nasal izquierda conecta con el
hemisferio cerebral derecho, sistema nervioso parasimpático, sobre el que actúan especialmente todas estas técnicas psicofísicas del yoga mucho más sedantes, ¿no? Armonizando realmente, porque los dos son importantes, pero en su justa medida, ¿no? El trabajo de ambos. Y referente al yoga, lo comentábamos también el otro día con otro entrevistado, se está creando esta imagen, ¿no? De, bueno, pues todas las fotos que vemos en Instagram, que son maravillosas, a mí me encanta subir fotos haciendo posturas, pero es cierto que no nos podemos quedar tampoco con esa imagen del yoga, de la asana, de la postura, porque es que el yoga es tan holístico, ¿no? Tan amplio, que muchas veces, claro, uno va a una clase de yoga y pues igual no conecta bien con la práctica o con el profesor y ya como que descarta el yoga, ¿no? En ese sentido, ¿cómo describes el yoga? Es una pena porque todo el mundo hoy habla de yoga entendiéndose, refiriéndose al Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga es un sistema proveniente de la filosofía tántrica y es una parte, una más de todo el camino del yoga. Y yo me atrevería a decir, bueno, no soy la primera, que el yoga más elevado, más importante es el Raya Yoga o la meditación. Entonces, claro, como todo el mundo, de alguna manera en nuestro tiempo se le da más importancia a la imagen, a lo externo, el Hatha Yoga, los asanas, etcétera, han sido muy populares y es lo que más se está difundiendo, pero además no difundiendo muchas veces en su esencia, es decir, como un puente que te lleva, como un camino hacia la consciencia global y hacia la meditación, hacia entender quién eres y reorganizar todo tu mundo interno y mejorarlo, sino que se utiliza como un mero ejercicio físico donde en el mejor de los casos, bueno, te relajas, sí que tienes algún beneficio terapéutico en los diferentes sistemas corporales, pero no en su esencia. Insisto, eso en el mejor de los casos, que sea Hatha Yoga, pero no reduzcamos el yoga solo a asanas, porque ni el Hatha Yoga solo asanas, hay técnicas de purificación, hay sellos, cierres energéticos, estamos hablando de shatkarmas, de mudras, de bandas, por supuesto el pranayama, importantísimo, de hecho más importante que el asana, si me apuras, en ese objetivo del Hatha Yoga, que es elevar la consciencia, ¿no? Y eso es solo el Hatha Yoga. Insisto, si me acerco al yoga, como tú decías antes, que bueno, cada uno está bien que se acerque por lo que quiera y como quiera al yoga, siempre que recoja algo. Pero bueno, que sepamos que el yoga es mucho más y sobre todo un camino de consciencia y de mejora interior, y me atrevería a decir que de aportar algo también hacia afuera, hacia los demás, como al final entendemos que somos todo lo mismo y estamos interconectados, pues hacer algo, no meternos solamente o irnos a meditar y meternos a una cueva, que está muy bien, a expandir la consciencia, sino aportar algo, ¿no? con ese amor o ser un poco más activista en cosas que podemos entre todos cambiar, ¿no? La divulgación, eso que estás haciendo tú con este canal, es algo importante, porque es abrir las puertas a muchas personas para que sepan de estos temas y eso les puede inspirar a buscar en sí mismos, a ser mejores, y si todos los pequeñitas partes de este planeta pues vamos siendo mejores con nuestras limitaciones, con todo, pues la sociedad mejorará. La sociedad, ya sabes. Justo. Y hoy precisamente en la clase de Ayurveda, bueno, no hemos explicado qué es el Ayurveda. O sea, aquí estamos tú y yo hablando de Ayurveda y muchísima gente no sabe ni qué es el Ayurveda, como yo no lo sabía hace bien poco. Sí. ¿Qué es el Ayurveda? Bueno, la Ayurveda es la ciencia hermana del yoga, es una ciencia médica, es decir, es un sistema de medicina holística que estudia al ser humano como un todo, igual que el yoga, ¿no? Tenemos un cuerpo, un sistema de energías, una mente, un alma, espíritu, conciencia, como lo queramos llamar, y se sabe que está además integrado en un medio, ¿no? Que somos una parte pues del cosmos, de la naturaleza, como lo queramos llamar. ¿Y qué estudia la Ayurveda? Y igual que en yoga, ¿qué camino tengo que elegir para entenderme mejor? Y en este caso, o sea, lograr
la felicidad, que es lo que quiere el yoga, pero en el caso de la Ayurveda se sabe que es muy difícil lograr el bienestar o la dicha o la felicidad si la salud no es perfecta. Entonces estudia las interrelaciones de todo, del alimento, de los horarios, del ejercicio, del propio yoga, en el ser humano, en base también a sus particularidades metabólicas, y previene por una parte la enfermedad, cuando desgraciadamente por malos hábitos continuados en el tiempo o no adecuados a mi constitución, pues se acumulan toxinas, empiezan a desequilibrarse los sistemas, también cómo poder otra vez revertir el proceso de la enfermedad y sanarnos. Es sistema también de medicina psicosomática, y en el Ayurveda se utilizan para sanar y para prevenir remedios herbales, se utilizan las rutinas diarias, la alimentación, los horarios, las técnicas de depuración, la actividad como tiene que ser para cada uno, y desde luego un cuidado integral de la mente y del alma. O sea que el yoga es como una medicina, la medicina que más indicamos a los pacientes dentro de la Ayurveda, o una más, vamos, porque es que es importante, y hoy sabemos que, pues que si no funciona bien, en equilibrio, en armonía, nuestra mente, o no estamos sintonizados con lo que queremos realmente, que esa sería la parte espiritual, ¿no? Al final el cuerpo enferma. Precisamente hoy estábamos hablando de cómo los seres humanos nos hemos desconectado tanto de nuestra esencia y de nuestro entorno, y ponía ejemplos muy claros que si no te paras a pensarlos, la verdad es que nunca se te ocurrirían, como por ejemplo, me llamaba mucho la atención ponernos desodorantes antitranspirantes con ciertos químicos, cuando esta zona obviamente necesita transpirar, necesita que el sudor salga y ventilar. Las toxinas, claro. Otro ejemplo, sobre todo para mujeres, los sujetadores apretados en una zona que son las mamas, que obviamente pues también es una zona compleja, como decías, donde la energía debe circular. Y el sistema linfático, hay unos conductos que bueno, y si sumas esa presión con los aros famosos metálicos, al final estamos acumulando en una zona muy delicada mucha toxicidad que con el tiempo y mala alimentación y otros factores ambientales, pues hasta te puede desembocar en los que muchas cánceres. veces podríamos decir, no, la enfermedad ha aparecido en mi vida, qué desgraciada soy, pero si te pones como a ver cuáles son tus hábitos, tus rutinas, dices, pues en realidad todo tiene... Me lo he estado labrando a pulso el que ahora esté enfermo. Sí, es así, es así. Sí, pero bueno, hay técnicas, hay herramientas, filosofía de vida como para volver a conectar otra vez un poco con la naturaleza, ¿no? Y con lo que somos. Con lo esencial, con lo que de verdad es lo básico y lo que hace falta, porque todo lo demás, una de dos, o es deseo y no necesidad, que es muy distinto, o simplemente, bueno, estamos enfocados muchas veces en acumular y estamos muy dispersos o dormidos. También es verdad que de eso se encarga una parte también de la sociedad, de los medios de comunicación, etcétera, de idiotizarnos todavía más, ¿no? Y de llevarnos hacia el consumismo y hacia creer que realmente yo, para ser feliz, necesito comprarme esto o ver este programa o tener más experiencias sensoriales, en lugar de regresar. Y al fin, bueno, si es que la gente se da cuenta de que sigue con el mismo nivel de desasosiego, sigue con la insatisfacción a flor de piel, por más que viaje, por más que compre, por más que vea Gran Hermano, no, claro, con todo mi respeto. No, pero bueno, yo creo que al final la cuestión es ponerle conciencia, ¿no? Porque hacer las cosas desde ese lado de, bueno, pues de humor, ¿no? De vez en cuando es sano incluso. Por supuesto. Pero claro, cuando ya estás totalmente desconectado y lo haces de manera con el piloto automático, ¿no? Me levanto y ya es como la rueda del piloto automático. Sí, y tampoco, y yo creo que algo en lo que estoy reflexionando mucho últimamente y divulgando mucho a los alumnos o en los libros es realmente, o sea, preguntarme, ¿estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? Y estoy hablando del terreno laboral. O sea, reconsiderar
¿de dónde viene esa idea de tenemos que trabajar? Bueno, tú dices, pues ¿de dónde va a venir? ¿De que tengo que pagarme una casa, de que tengo que comer? Bueno, sí y no. Sí, no. ¿Y en qué tipo de trabajo, ¿no? Porque parece que nos han educado también para no explorar nuestro propio potencial, para qué soy bueno y si con esos puntos fuertes también puedo aportar algo a lo demás, sino para competir y para servir, bueno, pues a grandes corporaciones, para ser productivo, ¿no? Para ser rentable para otros. Y en ese mismo sistema, que tiene mucho que ver también con nuestro sistema educativo, en ese sistema de producción, replantearme, sí, vale, yo tengo que comer, tengo que pagar, pero para eso es necesario que yo esté 10, 12 horas en una oficina, en una empresa, con un alto grado de estrés, que me están tratando muchas veces como un número o como alguien, no, desde luego no humano, no unas relaciones humanas, ¿no? Entonces, hay gente que esto lo acepta y lo asume como si verdaderamente es que el mundo tuviera que ser así. Y por supuesto, cuando haces eso, dejas de vivir, porque estás todo el día, todas las horas diurnas, totalmente llenándolas con algo que muchas veces ni te gusta, pero no solo eso, sino que simplemente en cantidad, ya pongamos ¿Te puedes salir de ese sistema, de esa matrix? Yo creo que sí. Pero para eso, claro, hay que tomar conciencia. Hay que decir, ¿por qué tengo que utilizar el verano solo para hacer lo que me gusta? ¿Por qué solo el mes de vacaciones? Si yo disfruto haciendo esto o lo otro. ¿O por qué no puedo hacerlo más a lo largo del año? Entonces, son muchas reflexiones las que... Y la meditación y el yoga te ayudan a cuestionarte las cosas, a replantearte, a ser más crítico. Sí. ¿Por qué realmente esto está instaurado así, no solo en la sociedad, sino que yo además lo asumo y no me puedo salir de esto? A lo mejor es que tengo que vivir con menos cosas, no necesito a lo mejor ganar 3.000. A lo mejor si vivo, me voy a vivir un poco más al extrarradio, a un pueblo, a un sitio más pequeño. Bueno, podríamos hablar mucho de esto. Bueno, pero yo creo que muchas de las personas que están viendo esta entrevista lo entienden y seguramente están, no sé si en el camino, pero haciéndose esas preguntas. Yo alguna vez lo he contado, ¿no? Que recuerdo un día, que tú también lo tendrás grabado en tu propia historia, de llegar a casa y hacerme la pregunta de esto que yo estoy viviendo es lo que quiero vivir, esta vida, pues trabajando muchas horas, con niveles de estrés, respetando por supuesto a la gente que trabajaba conmigo y que lo hace y seguramente sean felices. Claro. Pero tienes que mirarte a ti y ver si tú, con tu manera de ser, estás siendo coherente con lo que estás haciendo, ¿no? Ahí está. Y desgraciadamente, o no, porque yo ahora lo veo una bendición, el haber pasado por una época mala, entre comillas, de ansiedad, de estrés, de no saber, pues a mí personalmente, a Violeta también, nos llevó a esta búsqueda, ¿no? ¿Y esto es realmente lo que es la vida, lo que yo he venido aquí a hacer? Claro. Entonces, ojalá no fuera la vía, la del sufrimiento, la de pasarlo mal, ¿no? Pero inevitablemente a veces está como un poco ligado, ¿no? Esa búsqueda a pasarlo un poco mal, ¿no? Es un maestro. El sufrimiento es un maestro como es toda la vida y el sufrimiento es que es parte de la vida, inherente y todos tenemos que sufrir y es un gran maestro. Lo que pasa es que, bueno, unos lo acogen eso mejor, lo aceptan y dicen, bueno, vamos a sacarle a esto enseñanza, incluso lo agradecen. Nosotras quizás ahora decimos, bueno, gracias a aquella época tan odiada en su momento quizás, pero ahora, visto con perspectiva, nos ha permitido, ¿no? Enfocarnos hacia lo que realmente queremos y abrirnos, yo creo, más también al resto de personas y al planeta incluso. O sea, es que es muy potente. Es potente. No es hacia uno solo. También muy importante cuestionar el sistema de creencias, porque también tendemos mucho a dirigir la mirada afuera. Mi jefe, con perdón, es un cabrón. La sociedad del consumo. Pero... Y si volvemos a nosotros y nos empezamos a cuestionar qué sistemas de creencias tenemos que no nos permiten dejar un trabajo que no nos gusta, hacer cambios en nuestra vida por miedo a mi hijo, mi familia, etcétera, también es importante como recuperar esa responsabilidad, ¿no? Y dejar el papel a veces de víctima. Claro. Pero volvemos a lo mismo, eso sucede porque no tienes conciencia de dónde se origina. Si realmente buceas en ti mismo te darás cuenta, no me hacen los otros, me hago yo o permito que me hagan.
si un jefe está siendo injusto o está bueno, cometiendo moving, o tú tienes una parte de responsabilidad en eso. Claro, te estás dejando. Tú te estás dejando, evidentemente, ¿no? Sí, o en sí. una relación, si uno está Sí, abusando más de claro. otro. Tenemos que cambiar el me hacen por el me hago. Ujú. ¿Eh? Y No culpa, responsabilidad. claro, Tampoco te vas responsabilidad, a por fustigar. supuesto, por supuesto. Exacto, responsabilidad, o sea, observar que viene de mí y tomar cartas en el asunto, ocuparme para cambiar, claro, esa situación que se supone que te está limitando, que no te está gustando. Muy bien, no sabemos qué hora es porque nos tenemos que ir, pero yo creo que nos da tiempo a responder Sí, claro que alguna sí. preguntita que nos ha Sí, hecho la sí, gente. sí, sí, sí. Pues mira, vamos con la Respondamos. de Consuelo, que yo creo que más o menos la ha respondido. ¿Cuál fue tu punto de inflexión para despertar? Pues hombre, sin lugar a dudas, el pánico, la ansiedad, o sea, el miedo. Fijaros que es la emoción, una de las más importantes y la que más nos limita, ¿no? A lo largo del día. Tú decías, sí, muchas veces hacemos las cosas por temor a lo que piensen los demás, pero bueno, el miedo lleva al extremo, en este caso con el pánico, ¿no? El miedo al miedo, que es el peor de los miedos, porque es continuo, es el que me llevó a retomar el yoga, que sí que lo había practicado, y ya pues a sumergirme en él para siempre. Ese fue el punto de inflexión. ¿Puede la ser crisis que de tu ansiedad. relación con el yoga fue de flechazo o no? ¿Tuviste como que poquito a poco ir profundizando, ir profundizando? Ahí sí fue un flechazo. Porque ahí es cuando dije, esto que está pasando es evidentemente por mí. Estoy observando ese poder que tiene el Hatha Yoga, la meditación. Fue una puerta como de darme cuenta de muchas cosas a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Pero la más importante, que tenía que seguir ese camino interior y que nadie lo iba a hacer por mí, o sea, que nadie... Que la verdadera felicidad te la tienes que trabajar tú. Te la tienes que trabajar. Sí, porque también muy acostumbrados a pensar que la pareja me hará feliz. Exacto. El hijo, si tenemos un hijo... Este trabajo... esta casa... Esta casa y para nada. Momentos puntuales sí que dan. Sí que dan. Y están bien, mientras no te apegues a eso, porque todo va a cambiar, mañana vas a tener otra casa, no vas a tener. Sí. El camino un poco del yoga es la práctica y el desapego, ¿no? Entonces, desapegarnos, pero bueno, evidentemente trabajar el contento interior, que es el importante, ¿no? Eso solamente es cuando empiezas a indagar y con la meditación, a tirar mucha cantidad de trastos y de lo que decías tú, de ideas preestablecidas, de condicionamientos, y a plantar un jardín nuevo dentro. Claro. Precisamente sobre meditación pregunta María, ¿cómo ser constante en la práctica? ¿Cómo ser constante en la práctica? Bueno, no hay una sola receta para eso, porque la fuerza de voluntad también se trabaja poquito a poco, que es un poco lo que nos falta con la práctica. Yo diría que no funciona la meditación en el momento en el que tú te la autoimpones como una cosa más, como una receta más. Dicen, no, bueno, es que hay que beber tantos litros de agua al día, o hay que estar a la moda en esto otro, o como ahora se supone que voy a ser mejor, porque como no exista un verdadero deseo interno muy fuerte de cambiar, de conocerte, de mejorarte, no vas a ponerte a meditar con regularidad. Entonces ser constante solamente puede venir de la convicción. Es verdad que hay asanas, hay posturas de yoga, las posturas de fuerza sobre todo, que favorecen y estimulan eso, o combaten, si lo quieres decir de modo inverso, la indolencia, la pereza, estimulan esa fuerza de voluntad, ese poder ponerme día a día. Pero bueno, ahí no hay una sola receta que funcione para nadie. Tiene que ser ese autoconvencimiento de esto es necesario y bueno para mí, más que el comer, más casi que el respirar, o al mismo nivel. Y entonces sentarte, pero porque disfrutas. En el momento que sea imposición, aunque sea autoimposición, no me voy a sentar, porque siempre voy a tener la mente ya se encarga de tener algún subterfugio, alguna excusa para decir, bueno, lo hago luego, mañana, hoy no, porque... Sería una mezcla entre disciplina, pero también saber escucharse, ¿no? Claro. Y el momento en el que una persona, digamos, que se sienta muy agitada mentalmente, a veces incluso es contraproducente. Sentarse a meditar, ¿no? Porque no lo uséis como
una herramienta de disminuir la ansiedad, porque no lo es. La meditación busca explorar y modificar poco a poco pues todo ese sustrato psicológico y llevar el subconsciente al consciente y cambiar cosas, no sedarnos, no tranquilizarnos. De hecho, hay meditaciones que te ponen contra las cuerdas, porque en el momento en el que tú observas, por ejemplo, los pensamientos o las emociones, o sea, que estés muy habituado a ello y pongas cierto espacio, te vas a identificar y van a... Entonces, no es, exceptuando algunas meditaciones, visualizaciones, etcétera, que puedan tener una connotación, un efecto relajante, no son. Entonces, cuando tengáis ansiedad, mejor asanas, deporte, mantenidas. El asana real es estático, por supuesto, deporte, respiración y relajación consciente. Muy bien, esto es importante porque mucha gente también recurre o puede recurrir a la meditación cuando igual no es su medicina. No. O por lo menos al principio, después de, pues eso, una terapia, igual sí que pueden desembocar en la meditación, pero es importante también eso entenderlo. Sí. Nos pregunta Cecilia que a qué hora es más beneficioso practicar yoga y durante cuánto tiempo. Bueno, suponemos que nos está preguntando de Hatha Yoga, efectivamente. Más beneficioso... Mientras practiques yoga, ¿cómo se llamaba nuestra amiga? Cecilia. Cecilia, mientras practiques yoga, si no diario, 3 o 4 veces a la semana, es fenomenal. Luego, dependiendo de cómo tú te sientas, porque somos diferentes, y eso es un poco lo que nos dice la Ayurveda, el momento, hombre, hay 2 momentos que son como muy clásicos y los profesores en la India siempre han apuntado primero al amanecer, porque la energía en la atmósfera es mucho más pura, más sátvica, hay más equilibrio, y al atardecer también, ¿no? Porque es otra vez como volver a esa quietud. Claro que si practicas por la mañana porque te lo pide el cuerpo, intenta vigorizar o hacer técnicas un poquito menos estáticas, más dinámicas, y por la tarde un poquito más pausadas y con pranayamas más equilibrantes. Pero lo importante es la práctica, sea por la mañana o por la tarde, que a ti te siente bien, y el tiempo, que también lo preguntaba ella. Pues mira, desde 20 minutos a 90, lo que puedas, quieras, vamos a decir, ¿no? Porque vamos, que lo más importante es practicar, porque practicar. Ya cuando nos metemos en horarios, este es mejor, este es peor, lo que hacemos es, como no lo he hecho por la mañana, claro, hasta el día siguiente. Claro. ¿No? Hay gente que se adormila mucho por la tarde, pues que suelen ser más los CAFA, ¿no? Ese biotipo que es un poquito más propenso al letargo, pues oye, le va a venir mejor a primera de la mañana, etcétera. Pero por eso me tengo que escuchar, practica por la mañana y por la tarde, a ver cómo te sientes mejor. También te digo que hay gente que practica los 2 momentos al día. Que es lo ideal. Se nos olvidó comentar que dentro de la Ayurveda, precisamente, cada individuo, cada ser humano tiene un determinante biotipo, ¿no? Que se le llaman predominante, que son... Las prakritis, bueno, los principios metabólicos se llaman los doshas, que los 3 están funcionando en nosotros, y esos doshas son vata, pitta, kapha, que la conjugación de los 3 en cada individuo conforma lo que se llaman los biotipos metabólicos, o la prakriti, que es la naturaleza. Normalmente suele haber uno más dominante que los otros, o 2, que es lo más usual. Todos más tenemos dominantes. alguno todos más dominante. Todos. Y según ese biotipo más dominante, entonces cada persona necesita, un tipo de asanas, ¿no? Sí, un tipo de yoga, un tipo de alimentación, por supuesto, porque los individuos, por poner un ejemplo, las personas que nos están viendo, donde la bioenergía vata es más dominante, que es la energía de acción, la energía pues, catabólica, esas personas, bueno, en todos rige, entre otras cosas, el sistema nervioso. Pues esas personas que son más delgadas, son más activas, más vivarachas, el pensamiento va de un sitio para otro, pues normalmente, no vamos a entrar ahora en los gunas, en todas las cualidades, pero bueno, como son muy activas, tienen mucho movimiento, en ellas, tanto en sus órganos, etcétera, está siempre presente, por ejemplo, la sequedad, está presente el frío, pues tienen que buscar esas cualidades opuestas en todo, en la alimentación. Más cálida, ¿no?
claro, las actividades más pausadas, siempre que calienten, tienen que buscar pues ciertos entornos que propicien, por ejemplo, la estabilidad, porque ellos son muy erráticos, y el enraizar. Entonces, bueno, el Hatha Yoga les viene muy bien porque es muy lento, y en concreto dentro del Hatha Yoga, pues posturas de enraizamiento, como sufren de más ansiedad o más estrés, pues incorporar siempre esas flexiones hacia adelante, esas torsiones, pranayamas muy tranquilizantes, muy sedantes, y así Sí. los demás, ¿no? Cada Pero uno. es muy interesante saber que dentro de la complejidad de lo que es el ser humano y lo distintos que somos, también ayuda mucho saber que nos parecemos mucho en muchos aspectos, y que también la Ayurveda y el yoga se dirige como a ayudar, ¿no? Ayudar a a los todos, seres a humanos todos, a todos. que encontremos nuestro equilibrio, que Exacto. no somos bichos raros, todos repetimos muchos patrones. Y nuestro propósito en la vida, ¿no? ¿Qué hemos venido a qué hemos venido aquí, ¿no? Responder todas esas preguntas es el objetivo primordial del yoga y de la ayurveda, y la salud es importante para eso, ¿no? Estar bien, ¿no? Y que es pensar que somos algo más que un cuerpo, aunque el cuerpo es el vehículo y también tiene que armonizarse y tiene que estar saludable, porque afecta a los otros planos. Claro, sí, porque dentro del mundo espiritual a veces también nos focalizamos mucho en lo energético, en lo más espiritual, ¿no? Pero hay que saber que también tenemos un cuerpo físico Es el que ha venido a sostén del este alma, plano, claro. exacto, y que hay que cuidar y hay que entender. Por supuesto, porque es bidireccional. Es decir, que también, si nos está interesando tanto, y es lo que nos un poco aporta el Ayurveda en ese sentido, si de verdad nos está interesando tanto nuestro sistema de energías, nuestro alma, nuestra psique, tenemos que saber que son directamente afectados por lo que ocurre en el cuerpo físico. Por eso es clarísimo, ¿no? Tanto desde la propia alimentación. Los yogis ya sabían que las emociones de compasión, las emociones de lucidez, o el estado de lucidez, de equilibrio, es decir, todas esas emociones mentales o ese estado mental sátvico, se favorecía directamente con una alimentación, por ejemplo, vegetariana o predominantemente vegetariana, más pura, más sátvica, y que es algo, fíjate, es algo burdo, tangible, y lo primero que afecta es al cuerpo, no obstruyéndole tanto, no generando tantas toxinas. Entonces está todo relacionado. Si de verdad si somos espirituales, pues el cuerpo, hombre, claro, el cuerpo también. Cuerpo, mente, espíritu. Por eso el Hatha Yoga. El Hatha Yoga utiliza el cuerpo para llegar a trabajar con la energía, con la mente y con el alma. Me gusta mucho Violeta y su manera de hablar, porque también es como que nos traen al suelo, ¿no? Es como esa parte más física, ¿no? Porque muchas veces también este canal se creó como para ofrecer alternativas a lo que ya conocemos. Todos conocemos la medicina convencional, que por supuesto es respetadísima, pero también hay, y necesaria a veces, pero existen más vías de autoconocimiento, también de salud, que ojalá podamos ir descubriendo con personas con Violeta. Pues nos quedaremos aquí muchísimo más, y además sé que hay un montón de preguntas que... Bueno, si quieres, contestamos alguna Venga, más. vamos a contestar alguna. Tú controlas el tiempo, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde tenemos el relojillo? Pues no tenemos reloj. Vale. Pero bueno, vemos que hay gente por allí todavía. Le damos 5 Vamos minutitos. a ver. Estoy pasando. Dice que está pasando por ansiedad, que muchas gracias. Gracias por compartir sus experiencias, me dieron mucho ánimo. Está bien que se lea ahí, claro. A ver. Dice, Es necesario a veces pasar por lo negativo para valorar y reconocer lo positivo, y sobre todo el sentimiento de la gratitud, ¿no? Sí. Muchas veces que se nos olvida. Tú decías hoy, el simple hábito de levantarte por la mañana y hacer como ese parón y solo agradecer. Te puede cambiar completamente el día. Completamente. Si sabemos que el yoga nos está hablando de la importancia de cultivar el contento interior, porque ¿qué sucede siempre? Que nosotros estamos bien si me va bien fuera, si consigo lo que quiero, es decir, si se cumplen nuestras expectativas, nuestros deseos, si tenemos todo perfecto, cosa que es imposible además. Claro, por eso no estamos contentos,
por eso estamos siempre enfadados o como una marioneta de emociones. ¿Cómo realmente puedo estar un poco más libre en ese sentido, estar contento independientemente de lo que pase fuera? Trabajando la gratitud. ¿Por qué no soy agradecido? Pues porque yo creo que me enfoco más siempre en todo lo que me queda por conseguir y no en todo lo bueno que ya tengo y que es mi mérito porque yo lo he conseguido, lo he trabajado, son mis puntos fuertes y desde luego por cantidad de cosas externas, condiciones para ser feliz que tenemos, pero que no las valoramos, no las actualizamos, no las hacemos conscientes. Todos los maestros de todas las tradiciones nos están siempre dando una llamada de atención en este sentido, desde la tradición budista, yógica, todas. Es una forma de meditación un poco más analítica, si tú quieres, lo que decíamos en clase esta mañana, pararnos un poquito, no solo al alba, que es antes de salir de la cama, que es importante, puedo hacerlo también al acostarme y dar un pequeño repaso, agradecerme primero yo, porque la compasión también empieza por uno, y qué mejor que mantenerse contento interior que estar satisfecho con uno. Eso significa, no, como decíamos antes, responsabilizarnos de las cosas que hemos hecho torpemente o de manera poco lúcida, ¿vale? Ya las haremos mejor, eso es responsabilidad, pero también ver todo lo bueno que hacemos, todo lo bueno que tenemos. Gratitud. Me agradezco primero yo, sin narcisismos, a ser posible, por favor, y luego, claro, si no nos encumbramos otra vez en el ego y entonces el camino es a la inversa. Y gratitud por tantas cosas que tenemos, que pasan desapercibidas, no valoramos nada, ni nuestro agua corriente, ni nuestra comida, ni las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando uno tiene eso actualizado de continuo, el sol, fijaros ahora que estamos aquí, que no nos pide nada a cambio, ni el sol ni la naturaleza, que el alimento que tenemos, con todas las carencias que hay en tantos otros sitios, cuando tú eso lo tienes actualizado y lo haces consciente una y otra vez, estás como recogido y protegido en una especie de ecuanimidad o de estabilidad o de contento interior, que claro que te vas a enfadar y claro que te vas a, cuando te despidan o cuando te deje tu novio, veces, ¿no? Y es necesario, pero no te va a sacar tanto de tu centro, vas a necesitar como mucha más carga de adversidad para sacarte de ese cierto estado de equilibrio. Claro, todo es necesario, todas las emociones son buenas, todas las negativas, lo que pasa es que aprendes a ver de dónde surgen y no te arrastran tanto, no te identificas tanto. Justo. Bueno, pues con esa gratitud nos despedimos aquí, gratitud ante todo por Violeta, dejarnos este tiempecito para, ya lo habéis visto, compartir toda su sabiduría que lleva muchos años estudiando. Fue, no lo he dicho, pero fue una de las discípulas de Ramiro Calle, que fue uno de los primeros maestros del yoga en traer toda esa filosofía a España, y ella se formó con él. Y bueno, y luego muchísimos años en la India también, así que ha sido un verdadero placer, como a todos los invitados, que elijo muy bien a los invitados. Ojalá puedas volver y podamos compartir más cosas. Por supuesto que sí, y yo gracias a Elena, porque esta idea que ha tenido es maravillosa. Sí, mira cuánta gente nos sigue ya, y más que nos va a seguir, porque es muy necesario también hablar de compartir de todas estas cosas. Pues, ¿dónde te podemos encontrar? A ellos, que están ahí. Muchísimas gracias, por supuesto. Sé que no podemos responder a todas las preguntas, pero bueno, podéis seguir a Violeta Arribas en redes sociales. Tiene un centro de yoga en Madrid que se llama Padmasana Center, muy recomendable, con un montón de terapias también, masajes ayurvédicos. ¿Y dónde más te podemos encontrar? Bueno, la verdad es que hay un poco tanto en la página web o en el centro como en las redes, ya veis un poco todo lo que hacemos en España, en India, y en los retiros. Retiros bueno, en la India también haces. Y los libros pues están ahí, seguiremos divulgando, que es lo que me gusta realmente, compartirlo con la gente. Bueno, pues un verdadero placer. Y a todos vosotros por estar ahí un domingo más. El miércoles volvemos con otra entrevista muy interesante que ya os contaré. Un besito para todos. Muchas gracias desde Gredos. Gracias. Adiós. Gracias.